Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó de bruces y Dios le dijo: Mira, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre. Te haré crecer sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Cumpliré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: Guarda mi alianza, tú y tus descendientes por siempre. Verbum Domini. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancta Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro que antes que naciera Abraham existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas,
Pero Jesús se escondió y salió del templo. Verbum Domini. Buenos días, queridos hermanos. Soy el padre Stephen Imbarato, sacerdote por la vida. El padre Dennis Wild me acompaña hoy. El padre Dennis y yo, y el padre Frank Pavón y Janet Murano. Estamos aquí toda la semana grabando otra temporada del programa Defendiendo la Vida. Pueden verlo cada domingo por la noche aquí en EWTN. El 25 de marzo de 1995, el Papa Juan Pablo II bendijo al mundo con una encíclica infalible, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. 3 años después, a la conclusión de la visita ad Lumina de 1998, la visita a los Estados Unidos, el Santo Padre desafió a los obispos de Estados Unidos a que fueran la luz del mundo. Ese desafío llevó al documento de 1998, Viviendo el Evangelio de la Vida, que en este año 2018 cumple su aniversario número 20. 2 semanas antes de la última elección presidencial en el otoño del 2016, tuve la bendición de estar aquí en EWTN para predicar en varias misas. En esas homilías, uno de los temas era la falta de unidad entre los católicos en Estados Unidos, entre dos polos opuestos, a los cuales yo llamo, son dos partidos políticos nacionales. El candidato históricamente que lleva la mayoría del voto católico usualmente gana la elección. De hecho, en este país el voto católico es el voto clave. En un estudio de décadas atrás, de 3 a 10% del voto católico decide las elecciones, y esto parece también cierto hoy en día. El hecho es que, aparte de un pequeño porcentaje de votos indecisos, el voto católico en este país está dividido en 50-50 entre estos dos polos opuestos. Ideales sociopolíticas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que los católicos, unidos en la Trinidad, doctrina y enseñanza, pueden estar tan divididos? ¿Cómo puede ser posible? Si sabemos que la verdad no se puede contradecir a sí misma. Es absoluta y objetiva, no es relativa ni subjetiva. ¿Cómo es posible entonces? Bueno, mencioné en el 2016, antes de las elecciones, que este es un escándalo. No hay excusa racional por la que el voto católico en este país debe estar tan dividido, considerando las ideas sociopolíticas tan opuestas que existen. Creo que la razón de esto es muy claro y yace en la interpretación del documento que he mencionado, Evangelium Vitae, y viviendo el Evangelio de la vida. Los católicos en grandes números no obedecen lo que enseña la Iglesia. Los católicos no obedecen lo que el Papa y los obispos enseñan, y esto incluye muchos pastores mismos. Déjeme poner en contexto este documento, el Evangelio de la Vida, 1998, 3 años después de Evangelium Vitae, y basado en Evangelium Vitae, una encíclica infalible del Papa Juan Pablo II. Miremos a las propias palabras de los obispos de Estados Unidos, y estas citas que utilizaré esta mañana son un mero ejemplo de las palabras directas y claras de los obispos acerca de la santidad de la vida humana. Estas citas no están sacadas de contexto. Estas citas son el contexto de este documento tan importante. Los obispos empiezan el documento expandiendo acerca de los cambios culturales a lo largo de los años. Y luego dicen en el artículo 4, los perdedores en este cambio ético serán los ancianos, los pobres
discapacitados y políticamente marginados. Ninguno de ellos pasan la prueba de utilidad aún, pero por lo menos tienen presencia, por lo menos tienen la posibilidad de organizarse y ser oídos. Pero aquellos que son no nacidos o están gravemente enfermos no tienen esa ventaja, no tienen utilidad y peor aún, no tienen voz. Así pues, hermanos en Cristo, los obispos inmediatamente hacen una distinción clara a través de importancia y prioridad con respecto al aborto y la eutanasia. Los obispos continúan hablando acerca de la importancia del aborto y la eutanasia dentro de este contexto más amplio de estos temas sociales. El artículo 5 dice: la naturaleza y urgencia de esta amenaza no debe ser malentendida. El respeto por la dignidad de la vida humana exige un compromiso a los derechos humanos a lo largo de un gran espectro. Tanto como estadounidenses y discípulos de Cristo, los católicos de este país deben estar comprometidos a defender la vida en toda etapa y condición. La cultura de la muerte se extiende más allá de nuestras fronteras. He mencionado la hambruna, la falta de cuidado de la salud, la falta de desarrollo, escándalos de comercio de armas, actividad sexual opuesta a la vida y ataques al balance ecológico del mundo. Así que es una gran gama de temas. El respeto a la vida humana nos llama a defender la vida de esta y otras amenazas. Vivimos el Evangelio de la vida cuando vivimos en solidaridad con los pobres del mundo, defendiendo sus vidas y su dignidad. Una persona es pro vida cuando no niega nada de esto. Los obispos dicen que, sin embargo, el aborto y la eutanasia se han convertido en amenazas preeminentes a la dignidad humana porque atacan directamente la vida misma. Es una condición, es la condición más importante ante que todas las demás. Ataca a aquellos que son generalmente los más pobres entre los pobres. Ese tipo de ataque contra la vida, que en el pasado eran crímenes, ahora son legítimos. Han sido legalizados por gobiernos que habían jurado proteger a los más débiles. Los obispos hacen una distinción muy clara, poniendo en especial atención al aborto y la eutanasia. Y en el artículo 6 y 7, los obispos desafían a los católicos de Estados Unidos a defender a los débiles en contra de estos ataques contra la vida. Acá tenemos una guía de los obispos. Todos aquellos que son líderes en la sociedad no pueden llamarse a sí mismos católicos y, sin embargo, actuar públicamente en una forma contraria a esa fe, y aluden específicamente a la santidad de la vida. Artículo 10. Deploran Roe versus Wade y dicen que el estatus humano ha sido arrebatado a los no nacidos. Reconocen que los no nacidos no tienen estatus. Y esto no se dice acerca de ningún otro segmento de la sociedad estadounidense en el documento. 18. Cito: por encima de todo, la indignación popular a nombre de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud, casa, ayuda, cultura, familia, es falso e ilusorio si el derecho a la vida, el derecho más fundamental de todos los derechos personales, no se defiende contra estos otros males, el aborto y la eutanasia. Nuevamente, la misma distinción que hacen estos obispos. Artículo 19. Los obispos reiteran el mismo tema. Se están repitiendo a sí mismos para poner énfasis. En el artículo 20. Trayendo respeto a la dignidad humana, en la política puede ser un gran desafío. Hay una gran gama de temas que tienen que ver con la protección de la vida humana y la protección de la dignidad humana. Usualmente la gente está en desacuerdo acerca de cuáles problemas abordar, qué políticas aprobar, qué soluciones poner en vigor, por quién votamos, a quién apoyamos. Pero para los ciudadanos y funcionarios elegidos, el
principio básico es muy sencillo. Debemos empezar, todo comienza con un compromiso. Nunca podemos matar intencionalmente ni coludir en el asesinato de alguna vida humana inocente, sin importar cuán rota parezca esa vida. El derecho al aborto nunca es una opción tolerable. Siempre es un acto grave de violencia contra la mujer y su niño no nacido. Los obispos reconocen que es un grave acto, incluso contra la mujer. 22. Probablemente el artículo que es el eje de todo el documento. La Iglesia Católica promueve una amplia gama de temas buscando proteger la vida humana, promover la dignidad desde la concepción de la vida hasta su momento final. La oposición al aborto y a la eutanasia no excusa indiferencia hacia aquellos que sufren de pobreza, violencia e injusticia. Cualquier política de vida humana debe trabajar para resistir la guerra y el castigo, la pena capital. Temas de racismo, pobreza, hambre, desempleo, educación, casa y cuidado de la salud. Toda persona provida entiende esto. Los obispos continúan, pero estar en lo correcto en todos estos temas nunca puede excusar una decisión equivocada concerniente a ataques directos a la vida humana inocente. De hecho, el no proteger la vida en sus etapas más vulnerables vuelve sospechosa cualquier afirmación de las demás posiciones que afectan a los más pobres y menos fuertes de nuestra comunidad humana. Nuevamente, este es un mensaje directo a cualquiera que cree que todos estos temas de alguna forma aplastan el aborto y la eutanasia. Los obispos van a hablar acerca de cómo afecta esto a los políticos. Y efectivamente, en el 23, los obispos se enfocan ahora en los funcionarios electos. Cito: algunos funcionarios electos católicos han adoptado el argumento de que mientras personalmente están opuestos al aborto, no pueden forzar sus ideas religiosas sobre la sociedad en general. Mencionan que es un hecho científico, los obispos mencionan que esta afirmación es errónea. La mayoría de los estadounidenses reconocen la contradicción en la siguiente afirmación. Mientras que personalmente estoy opuesto a la esclavitud, o al racismo, o al sexismo, no puedo forzar mis ideas personales sobre el resto de la sociedad. ¿Cierto? Es falso. Ilusorio. Los obispos ahora se desafían a sí mismos. Artículo 28. Queridos hermanos, leer este documento toma apenas media hora. 28. Como obispos tenemos responsabilidad de llamar a los estadounidenses a la conversión, incluyendo a los líderes políticos, en especial aquellos que se identifican públicamente como católicos. Como maestros en la Iglesia, por lo tanto, debemos explicar, persuadir, corregir y advertir a aquellos que en puestos de liderazgo que contradigan el Evangelio de la vida mediante sus acciones y políticas. Los líderes católicos elegidos hacen de lado la enseñanza de la Iglesia sobre esos temas y coluden. ¿Recuerdan ese gran problema? Coluden en la muerte de inocentes. Los líderes católicos, los obispos católicos advierten que los líderes católicos tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley moral con respecto a todos estos temas. Pues, hace poco tuvimos el ejemplo de 14 senadores católicos que votaron en contra de la ley de protección del aborto en los seguros de salud de los empleadores. 31.
Insto a estos funcionarios católicos que optan a alejarse de la enseñanza de la Iglesia sobre la infalibilidad de la vida humana y que consideren las consecuencias de su propio bienestar espiritual y el escándalo que arriesgan al guiar a otros hacia pecado grave. ¿De qué están hablando los obispos del pecado mortal? Hacemos un llamado a ellos para que reflexionen sobre la gran contradicción de asumir papeles públicos y presentarse a sí mismos como católicos creíbles cuando sus acciones sobre temas fundamentales de vida humana, de que están hablando, el aborto y la eutanasia, no están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Ningún funcionario público, en especial uno que alegue ser católico, puede responsablemente defender ni apoyar directamente, públicamente ataques directos contra vidas humanas inocentes. En el Evangelio de hoy escuchamos que Jesús dice, amén, amén os digo, el que cumpla mi palabra nunca morirá. Y esto es verdad, ¿cierto? Si obedecemos todo lo que Cristo manda, y los obispos efectivamente citan ese versículo en el artículo 25, que el deseo de Jesús es que todas las almas sean salvadas y que ninguna se pierda. La verdad es que, hermanos, que hoy no estamos obedeciendo todo lo que Cristo manda. La obediencia no es el caso en el mundo, ni en nuestro país, ni el caso en nuestra fe católica. Por seguro no lo es entre muchos católicos. Uno puede decir que no obedecer lo que Cristo manda encuentra su momento más oscuro en la desobediencia a vivir el Evangelio de la vida. Los obispos de este país obviamente están muy enterados de esto, porque en el artículo 4 dicen, hoy el derecho humano más básico, el derecho a la vida, está siendo negado y pisoteado, especialmente en los momentos más importantes de la existencia, el momento del nacimiento y el momento de la muerte, y citan Evangelium Vitae. Hermanos, ¿cómo se está realizando esto? Se realiza mediante la forma en que votamos y por quién votamos. Algunos dirán que cito a los obispos en este documento fuera de contexto. Nuevamente, esto no es cierto. La lectura completa del documento únicamente se sustanciará los puntos que he enfatizado y ampliará y profundizará el énfasis. Les recomiendo que busquen este documento, vayan a gospeloflife.net, puedan descargar el documento y leerlo. Es muy fácil de leerlo. El argumento de que el aborto y la eutanasia son temas igual de importantes que cualquier otro es falso. Sería como decir que la Santísima Virgen es simplemente una santa entre muchas santas. Los obispos de este país reconocen una y otra vez, enuncian que los dos temas más importantes que nos enfrentan son el aborto y la eutanasia. Son fundamentales, son clave. Y claramente es lo que debe empujar nuestras acciones, en especial la forma en que votemos y por quién votemos. Los obispos son muy claros sobre la importancia de que los políticos católicos deben poner su fe antes que la política en estos temas y que los obispos tienen una obligación para asegurarse que estos políticos no practiquen la idolatría de poner la política antes que la fe. Estos políticos nunca deben subordinar el aborto ni la eutanasia al nivel de los demás temas sociales, porque niega la enseñanza de los obispos. Así que insto a todos que lean el documento, lean los puntos clave, recomiendo a nuestros párrocos, a nuestros funcionarios electos católicos, a nuestras familias, nuestros pastores, a que se adhieran a las sabias palabras de nuestros obispos de vivir el Evangelio por la vida. Que Dios los bendiga.